Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto que nos estén acompañando, como ha sido a lo largo de todas estas videos que estamos recorriendo, pues el Nuevo Testamento. Ya recorrimos la parte de los Evangelios, ya recorrimos el libro de Hechos, el libro, las cartas. Empezamos en el video, los videos anteriores, a hablar de las cartas. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas del Nuevo Testamento y una carta maravillosa, me encanta, polémica, de temas duros, importantes, que es la carta a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y como son temas importantes, creo que vamos a tocar un tema muy, algo fuerte. ¿Qué creen? Tengo una invitada especial, una licenciada en criminología y además que está estudiando su maestría en psicología, importada también de Venezuela, querida amiga Geraldine. ¿Cómo estás, Geraldine? Qué Muy gusto bien. saludarte. Puñito para empezar este estudio. Así que el libro y la carta a los Corintios. ¿Ya cuántos años tienes aquí con nosotros en México? Como 6 años y medio, casi 7. Aquí estudiaste tu carrera. Toda la carrera, desde el primer semestre hasta el final. Muy bien. Bueno, pues bienvenida y gracias a Dios. Digo, Dios sabe por qué hace las cosas y por qué llegaron tú y tu familia aquí a México, específicamente a Monterrey. Y para mí una bendición tenerte, Gerald, con nosotros. Las cartas, la carta a los Corintios. Déjame comenzar un poco antes de platicar contigo, hacer un contexto. Corinto, este grupo de seguidores de Jesús como tú y como yo, en esta ciudad, en la zona de Grecia, actualmente cerca de Atenas, ahí había una ciudad, un puerto, era un puerto muy importante, muy relevante, y esa ciudad, al ser puerto, tenían mucho movimiento económico, era un centro económico importante. Por lo tanto, en el contexto, era gente que vivía en ese puerto, llegaban muchas mercancías, había por lo tanto extranjeros también que llegaban. Además, era la capital de la provincia de Acaya. En ese lugar, vamos a verlo a lo largo de la palabra, en esta carta, habla de que Pablo los visitó a esa capital en su segundo viaje. Cuando venía de Atenas, llega a Corinto. Ahí incluso vivía el gobernador Julius Galio, que era el de la época, el gobernante del Imperio Romano que estaba ahí en Corinto. Por lo tanto, era un lugar relevante, un lugar importante. Incluso había práctica, o sea, eran muy liberales sexualmente. No sé luego qué tienen los puertos y qué tienen esos lugares en donde hay mucha libertad sexual. Así era Corinto. Y platicaremos de esto más adelante porque este tipo de prácticas generan problemas y parte de esto es de lo que vamos a platicar. Entonces, para que te des una idea, era considerado, Gerald, como Las Vegas de la época, ¿no? Nada más que estaba en un puerto. Pero literalmente, así como nuestro concepto es el de Las Vegas, ¿no? Ese era el concepto que tenía todo el Imperio Romano, toda la gente decía ir a Corinto, ¿no? Era algo así como que pues de mucho libertinaje, pero además también de mucho movimiento económico. Literalmente como Las Vegas, si fuera quizás en Europa, Ibiza en España, ¿no? Que también es muy conocido por este tema. Así era Corinto. Entonces, referente a lo que estudiaste, lo que leíste acerca de Corinto, y de esta carta, recuérdame, o platícame, Pablo
cómo estuvo, cuándo fue, ¿qué sabes acerca de ello? Bueno, Pablo viajó allá estratégicamente para compartir la palabra. Se tiene estipulado que duró como un año y medio allá conociendo a las personas y hablándole a ellas sobre Jesús. Este, y gracias a eso pudo llegar a muchas personas y así inicia allá la primera iglesia, donde estaban tantos algunos judíos con gentiles en esta iglesia. Este, incluso se mencionó sobre este viaje a Corinto en Hechos, lo voy a leer para que recuerden. En Hechos 18 menciona en que Pablo salió de Atenas y se fue a la ciudad de Corinto. Ahí se encontró a un judío llamado Aquila, que era de la región Ponto. Hacía poco tiempo que Aquila y su esposa Priscila habían salido de Italia, pues Claudio, el emperador de Roma, había ordenado que todos los judíos salieran del país y Pablo fue a visitar a Aquila y a Priscila. Esto fue después de que lo expulsaron de Roma. Eso lo Entonces, platicamos con Daniel. Daniel, ¿no? En el video pasado, en la carta a los romanos, porque había una iglesia en Roma. Entonces, por lo que lees, Priscila y Aquila, ese matrimonio fue de los que expulsó Claudio, ¿no? Y llegaron a Corinto, ¿no? Sí, entonces después en Hechos 18:11 menciona que Pablo se quedó un año y medio en Corintio y ahí se enseñó a la gente el mensaje de Dios. Ahí él fue principalmente como a visitarlos, pero claro, siempre visitando con un propósito de que no sea nada más estar ahí por estar, sino que viajó con un propósito. Y se quedó año y medio. Y se quedó un año y medio. No sé si tenía contemplado durar tanto tiempo allá, pero es como cuando nosotros nos vinimos para acá. Sí, sí, venían, sí, similar. Ustedes salen de Venezuela y llegan a México, ¿no? Solo que en esta situación nosotros llegamos y no teníamos conocidos acá, pero sí nos llegó a pasar de que más adelante amigos de nosotros cuando viajaban a México siempre tenían presente de que nosotros estábamos aquí y siempre nos preguntaban, oye, ¿en qué parte de México estás? Y gracias a así pude ver una amiga en Ciudad de México que ella vino de Venezuela también y ahí nos pudimos encontrar. Entonces igual, o sea, vamos a decir, eran como, ustedes son como Priscila y Aquila y tu familia, aquí en México. Y así, efectivamente, así le pasó a Pablo. Pablo conocía a Priscila y Aquila, se entera seguramente de que estaban en Corinto, dijo, estoy en Atenas, ¿no? Entonces, pues viajo a Corinto en su segundo viaje y seguramente sabía también que habían sido expulsados de Roma, ¿no? Así, sí. Como muchos de tus paisanos venezolanos quisieran a veces salir del país, ¿no? En este caso, Priscila y Aquila, porque así el gobierno lo hizo, el emperador Claudio, conforme lo leíste. Así es que llegan ellos y Pablo los visita de Atenas, se va a ver a Priscila y Aquila y se quedan un año y medio, un año y medio, como nos dices. Entonces, y después de este tiempo de estar año y medio, por lo tanto, conocía muy bien a muchas personas de ese lugar, de ese puerto, y después él sigue su viaje y se va a otras ciudades, su segundo y tercer viaje de Pablo. Y ahí es donde, gracias a Dios, se empieza a expandir el evangelio. Más o menos esto fue como en el año 50 después de Cristo, o sea, estimamos unos 20 años después de la crucifixión de Jesús. Pero se entera, o sea, apenas se había ido Pablo, ya había dejado la ciudad, fíjate, Corinto, y se entera pues de no muy buenas noticias que estaban sucediendo en la iglesia con los seguidores de Jesús en Corinto. Entonces, esa es la razón por la que les escribe esta carta, la carta en este caso a los seguidores de Jesús en Corinto. Entonces, un poco para entrar ya en materia, esta carta
como te diste cuenta cuando la leíste, hay cinco grandes problemas que son atacados o, bueno, son atendidos o escritos por Pablo para que fueran corregidos en la iglesia. En esa iglesia específicamente de Corinto, veíamos que tenemos que entender cuáles eran las circunstancias en las que vivían. Ahorita ya hablamos un poco de la sociedad, cómo vivían ellos, en medio de, del Imperio Romano. Seguía habiendo divisiones, bien dijiste, había gentiles y judíos también ahí en el lugar. Dice, lo que leíste decía que un judío que venía de Roma o de Italia, que era Aquila, o sea, Priscila y Aquila, este matrimonio eran judíos creyentes, judíos mesiánicos, como les decimos al día de hoy. Entonces, y ellos llegan ahí. Pero había 5 problemas. Primero, había un problema de divisiones dentro del grupo, igual que en Roma, ¿no? Y se estaban dividiendo. En Roma era de clases sociales, y entre judíos, si eres judío o eres gentil, si eres romano reconocido, si no eres romano. Aquí había otro tipo de divisiones que vamos a entrarle en materia. Segundo punto también, otro problema de inmoralidad sexual. Por lo tanto, había una cultura sexualizada muy fuerte, como hoy nosotros en nuestra sociedad. Haz de cuenta que es lo mismo. Había también, estaban en sus reuniones semanales, había problemas. Era otro punto también importante, que era el de la comida. O sea, si había que comer, qué tipo de comida había que comer o no, porque recuerda que apenas se estaba ajustando las prácticas judías con las de esta nueva comunidad de seguidores de Jesús, ¿no? Sí, ellos eran nuevos creyentes, o sea, estaban apenas iniciando. Exacto, entonces había dudas ahí. Y por último, sí había unas ciertas dudas de la resurrección también, que es herencia también de la religión judía. O sea, había esos dilemas. Esos 5 puntos son los que aborda los problemas que aborda Pablo. Ahora, Gerald, tú estudiaste criminología. Me llama mucho la atención porque eres la primer criminóloga que conozco. El resto los veía así en las series de Estados Unidos, esas de que iban a ver qué pasaba con el crimen. Pero y tu maestría en psicología. Desde ese punto de vista, Gerald, ¿cómo viste o cómo ves la carta? ¿Cómo aborda Pablo los problemas? Bueno, a mí me gustó mucho cómo los aborda, porque es algo que yo me identifiqué porque no lo hacía yo antes, de que abordaba los problemas siempre mencionando las palabras de Jesús, mencionando qué es lo que decía las enseñanzas de él, para que así ellos pudieran darse cuenta de qué es lo que dice la palabra y lo que ellos estaban haciendo, para que pudieran evaluarse a sí mismos, su estilo de vida y corregir lo que tuvieran que corregir. Él también, como menciona aquí, de que no estaban actuando de acuerdo con lo que decía la palabra y ellos decían creer, o sea, haber aceptado a Jesús y no estaban actuando de acuerdo a eso. Entonces se habían como desviado porque no tenían como una guía o no habían perdido el camino realmente. Fíjate que bien lo dices. O sea, Pablo identifica un problema y obviamente él quería que lo solucionaran, que arreglaran, que no vivieran con ese problema, y lo pudieron haber arreglado como el mundo lo hace o con filosofías, porque vaya que había filosofías en ese entonces, al igual que hoy, aquí en esta parte del Imperio Romano, y un problema y da la solución, pero como bien lo dices, la solución la da con la palabra. Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Entonces, y también comentaste algo muy importante, nuevos creyentes, o sea, nuevos seguidores de Jesús. Entonces,
a veces cuando no sabemos usar la palabra, ¿no? O sea, lo vemos como un libro 100% religioso Ujú. en cuanto realmente la palabra en su esencia, las escrituras nos enseñan qué es lo que le agrada a Dios. Entonces, como bien lo mencionabas, les plantea el problema que él había recibido de información, y entonces es ahí donde les da la solución por medio de las escrituras. Entonces les enseña a que los problemas los arreglen conforme a lo que Dios dice, conforme a la palabra. Sí, y eso también es una habilidad que nosotros tenemos que desarrollar de cómo ver qué partes de las palabras se adaptan a nuestro estilo de vida en cualquier ámbito para así poder nosotros también solucionar o corregir lo que podamos, afrontar los problemas por medio de la palabra. Pero Ok, es una habilidad que se debe desarrollar. es que, y como habilidad digo, pues disposición, ¿no? Porque Ujú. dices, al final tú tienes de dos opciones. O como te lo dicen tus amigos, como te lo dice vamos, los medios de comunicación, las ideologías, etcétera, o como te lo dice Jesús en su palabra, como lo dicen las escrituras. Acuérdate que a Eva, ¿no? Dios le había dicho que no podían comer a Adán y a Eva, ¿no? Que no podían comer del árbol, ¿no? Porque del fruto de un árbol. No tenían que hacer solo esa cosa, todo era permitido y solo esto que no lo hicieran, porque si lo hacían, les iba a afectar al grado de quitarles la vida, ¿no? Dice, si comes de esto vas a morir. Ujú. Todo lo demás lo puedes hacer. Era un mandamiento. Y por otro lado, Satanás le decía, no hombre, cómetelo, no te va a pasar nada, ¿no? Así estamos al día de hoy. Sí. Y así estaba Corinto, ¿no? La iglesia decía, oye, ¿cómo actúo? O sea, como siempre me han educado, o como está la sociedad actuando, o como las escrituras. Y es ahí donde Pablo les enseña esto. Y fíjate, entrando ahora sí al primer problema que toca el libro, la carta, perdón, del capítulo 1 al 4, habla mucho de la división que se había generado en la iglesia. Ahí en la zona de Corinto, entre este grupo, habían llegado la enseñanza de varios discípulos, de Apolos, de Pedro, de Pablo, y entonces ellos, ese grupo se empezó a dividir porque por las enseñanzas, vamos a decir, de diferentes líderes, ¿no? ¿Y qué pasó? Cada uno, hubo grupos que decía, no, a mí me gusta más cómo enseña Pablo, a mí me gusta más cómo enseña Pedro, o cómo yo soy del grupo de Apolo. Y empezaron a generarse una división que aparentemente bien intencionada, porque estaban siguiendo, vamos a decir, si fuera un líder de una iglesia, pero estaba dividiéndolos, y es con lo que se encuentra Pablo. Le llegaron a decir esto a Pablo. Entonces, vamos, cada uno escogía un favorito, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y eso generó división. ¿Sí te diste cuenta de esta Sí. parte? Ellos como que se enfocaron más en el mensajero que en el mensaje Eso es buenísimo. y lo veían ya con ojos de fanatismo, como fanáticos, como estos grupos de groupies que siguen a los artistas, a las bandas y que los quieren seguir a cualquier lado que ellos vayan y hacer todo lo que hace el artista. O sea, es como un fanatismo ciego de hacer siempre lo que quiera hacer el artista. Exacto, ¿verdad? Los seguían esos, como dices bien, esos groupies. Me gustó mucho lo que dijiste, seguían, mm, les importaba más el mensajero que el Que el mensaje. mensaje, ¿no? Y Bueno, eso estaba causando división porque comenzaban a tratar mal a los que no coincidían con el de como que no, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, entonces se veían como que no fueran lo mismo, como si no siguieran lo mismo.
Y entonces ese punto lo recalca mucho Pablo, de que el mensaje era el mismo, que no importaba el mensajero. Claro, hay una parte que Pablo se les va así bien, bien directo. Si leemos, y es arrancando la carta, es en el capítulo 1, si me ayudas leyendo el versículo 11 y 13. Sí. 11 al 13. Dice, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que a unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otro yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Uh-huh. Ahí se ve cómo responde un poquito brusco, pero con sarcasmo, de como yo fui el que morí por ustedes, yo fui, ustedes se bautizaron en mi nombre. Pues no. No. Entonces le está diciendo, es en Jesús, ¿no? Uh-huh. Entonces se supone que la iglesia es una comunidad de personas centradas en Jesús, no centradas en un líder religioso, no centradas en un grupo, sino en Jesús. Claro que son importantes tener la guía, ¿no? Pero nunca separándonos de que la base, el fundamento es Jesús. Los maestros de la Biblia simplemente son también seguidores de Jesús como nosotros, nada más que traen más kilómetros recorridos. Es como cuando me llegan ustedes a platicar conmigo, le digo, oye, no es que yo no cometa errores, ¿no? Al contrario, sino te doy un consejo porque ya he cometido muchos más, ya nada más por los años que tengo, ¿no? Entonces, he echado a perder más veces, más cosas, nada más por la edad. Y así sucedía. Ellos tenían ya más, obviamente era importante que Pablo conocía las escrituras. Pero algo me gustó esta parte que leíste, pero algo que tenemos que tener claro y es, la iglesia no es un concurso de popularidad. Al día de hoy, cada vez queremos más popularidad, más followers, incluso los líderes religiosos. Uh-huh. Ustedes saben que a mí lo que más me interesa son ustedes, los que están cerquita, los que nos ven en estos videos. Este video va dirigido a este grupo, que a lo mejor pues somos 50, ¿no? 60 personas. Esa es la idea. Pero que quede bien claro, la iglesia no es un concurso de popularidad de pastores, de ministros, de como le queramos decir, líderes, ¿no? La iglesia es los grupos, no debemos de perder de vista que lo importante es el mensaje de Jesús. Déjame leer aquí 1 Corintios 3, ¿no? 1 al 8, ¿no? Y a ver qué me puedes comentar de esto. Dice Pablo, ya en el capítulo 3. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. O sea, les está diciendo, todavía están muy nuevos y sus comportamientos me lo manifiestan, ¿no? Dice, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no son inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo soy de Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Y dice esta parte final, dice, de estos versículos. Después de todo, ¿qué es Apolos o qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Ahí Pablo le está dando el lugar a Dios. Nosotros somos siervos, tanto tú ahorita estás sirviendo al Señor, pero no es porque seas más importante o yo sea más importante. El crecimiento lo hace Jesús, lo hace Dice,
Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega está al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Entonces, no es quién más, quién menos, quién hace una cosa, si yo siembro y el otro riega, entonces es más importante regar, va a decir uno. No, es más importante sembrar. O sea, lo que está diciendo es, esto es un servicio a Dios y Él es el que da el crecimiento. ¿Cómo ves esta parte? ¿Qué, para ti, este llamado, qué es? O sea, ¿qué les dice? ¿Qué les está diciendo Pablo? A mí me gusta porque menciona de que nosotros somos como unas piezas que Dios usa para sembrar, para regar, pero dice que realmente el fundamento de toda la iglesia es Jesús, no los líderes. Ellos son solo los siervos que comparten su palabra, que por eso Jesús es el que es la buena noticia y lo que hizo Él es lo importante de qué fue lo que ha hecho y sobre quién es Él. Y también me gusta que explica también a más profundidad en el capítulo 3 y 4 de cómo debe ser un siervo, de qué puntos específicos debe tener un siervo para que pueda compartir la palabra como es, pero dándole el protagonismo a Jesús. Claro. Siempre. Esa parte me gustó mucho lo que dijiste. Yo luego les digo así frases matonas, ¿no? Realmente está muy fuerte lo que acabas de decir, esta parte de que la buena noticia es Jesús. O sea, si lo resumimos, el Evangelio es eso, la buena noticia es Jesús. A veces vamos a estar con problemas, etcétera, cometiendo errores y a veces creemos que no hay esperanza, pero nos toca irles a decir a las personas, te tengo una buena noticia. Esa buena noticia es Jesús. Jesús, la palabra Yeshua significa Salvador, el Salvador. Y sabemos que es el Mesías. Por eso, cuando ya se traduce al griego, dice Jesús el Cristo, Jesucristo, esas palabras juntas que dice el Salvador es el Mesías, Yeshua, ¿no? El Mesías, ¿no? Recuerda que Mesías es Cristo, nada más que en hebreo, ¿no? Entonces es el ungido, es el elegido. Jesús es el Salvador, Yeshua, el Salvador, el Mesías enviado por el Señor, es lo que significa. Entonces, la buena noticia, ¿quién es? Jesús. Es Jesús. Así, Él vino a entregar su vida por nosotros. Entonces, ¿qué les dice? Como dices en el capítulo 3 y 4, observen a Jesús y efectivamente empieza a explicarle Pablo, a darles la solución a los problemas, incluso de posiciones entre liderazgos, pero decir cómo es un líder, obsérvenlo, ¿no? Entonces, está muy padre este tema. Ahora, entremos a la parte crítica. Bueno, esta parte es muy crítica. Hay problemas muy fuertes en las iglesias de divisiones por grupos y celos, mucho celo entre los pastores también hay, entre los ministros, entre los siervos, líderes. Tú no te vayas para allá porque eres mío, ¿no? Uh-huh. Entonces, y casi a los creyentes siente uno que solo son de nosotros. No, hay libertad, pero también debe de haber una fidelidad, ¿no? En este caso, una fidelidad a los siervos sin caer en fanatismo o en peleas de los siervos, ¿no? De los seguidores, perdón, con otro grupo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte se ordena muy bien en esta primera parte de la carta de los Corintios. Pero la otra, había un montón de problemas relacionados con el sexo. Un montón. En un lugar, en un puerto, en esos lugares que es bien difícil. Yo conozco a un buen amigo que está haciendo su obra en Los Cabos
Y me dice, es súper difícil, porque todo el mundo llega a Los Cabos y al desorden, al destrampe, ¿no? Y la gente que trabaja ahí y vive ahí en el desorden y tiene que trabajar en los bares y tiene que trabajar, o sea, en hoteles y ven muchas cosas, o sea, hay mucha situación de sexo, ¿no? Hablando en este caso de Los Cabos, ¿no? Entonces, había problemas en la iglesia y déjame decirte algo, sucede como al día de hoy, Gerald. Yo les he comentado en el grupo que cuando nos reunimos que estamos viviendo una sociedad muy similar a la de Grecia, a la de Roma, en la época de Jesús, en la época de Pablo. Muchas veces creemos que los cristianos de antes eran más sagrados o más como lo tenían, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo los tenía establecidos como que ellos eran mejores cristianos, pero como te pones a ver, es lo mismo que nosotros. Sí, a lo mejor creemos que eran mejores, pero que tenían al mismo tiempo menos tentaciones, no tenían smartphones, no tenían ahora sí las series y todo esto que te van metiendo, entonces la llevan más tranquila, ¿no? Pensábamos eso y por lo tanto podían ser mejores que nosotros, pero no. Sí. O sea, y algo que sucede es que cuando vino Jesús se encontró una sociedad igual que la de nosotros. La sociedad del Imperio Romano, muy influenciada por Grecia, eran muy orgullosos de su conocimiento, eran muy orgullosos de sus filosofías, se sentían muy sofisticados porque eran muy open mind al día de hoy, eran así, bueno, como mucha gente al día de hoy, los intelectuales hacen a un lado lo espiritual porque eso es retrógrada. O sea, tenemos que qué cerrado eres porque crees en Jesús, o sea, te empiezan, así eran los griegos, o sea, decían, oye, ¿cómo estás siguiendo una religión, no? Pero se jactaban de sus filosofías, conste que ellos eran superidólatras también, ¿no? Y en esa idolatría, en el caso de Corinto, estaba Afrodita. Había un templo ahí de Afrodita, Venus, ¿no? La diosa de la belleza, que como lo hemos visto, o lo conocemos, o lo hemos visto en películas donde lo hayas leído, a lo mejor en la prepa, con filosofías y etimologías, se tocaba tema de Grecia, pero en Afrodita había un tema, al ser el tema de la belleza y exaltando a la mujer y todo este rollo, había práctica sexual tremenda, o sea, como ya lo comenté, ellos eran sexualmente muy inmorales en esa zona, al grado tal que había prácticas sexuales, había una prostitución sagrada. O sea, se practicaba sexualmente para adorar a Venus, Afrodita, en esa zona. Pero cuando digo de la prostitución sagrada, había, por ejemplo, este tipo de mujeres, les decían las etéreas o las etéreas o eterayas, algo así, ¿no? ¿Qué se refiere con esclava? Sí, había esclavas etéreas, así se llamaban. ¿A qué se refiere con ese término? Te hice llegar una nota, vela buscando para que me ayudes leyéndola, pero en resumen ahorita vamos a leer el detalle, te voy a pedir que me ayudes, pero estas esclavas etéreas o eterayas, en griego, eteraya significa compañera. Era el nombre que recibían estas mujeres, vamos a decirle etéreas, digo eteras, se me hace más fácil. Y eran unas mujeres, eran unas chicas distinguidas en el lugar, eran como damas de compañía, las cuales se rentaban. Vamos a decir que eran como las escort al día de hoy, porque había dos niveles de prostitución. Estaban las prostitutas, pornaya, les decían en griego, y estaban
este tipo de prostitución que era una, vamos a decir, más refinadas y eran las etarias, ¿no? Entonces, pero ayúdame leyendo esto que te mandé porque está muy interesante. Sí, dice, las heteras del templo de Afrodita ofertaban sus servicios a los visitantes en una forma de prostitución sagrada, con lo cual complementaban las donaciones de estos y permitían una mayor fuente de ingresos para el templo. Existía el refrán, el viaje a Corinto no es para todo el mundo, para dar a entender las cantidades de dinero que un hombre podía gastarse allí. En contraste, con la mayoría de las mujeres de la antigua Grecia, las esteras recibían educación, poseían independencia económica y podían alcanzar un gran poder social. Y eran las únicas mujeres que podían participar en las reuniones festivas de políticos, filósofos, artistas y eruditos, siguiendo sus opiniones y creencias muy respetadas por los hombres. Se maquillaban y sus peinados como los de las mujeres de clase alta. Eran muy elaborados y llenos de postizos. ¿Ya te las imaginaste más o Sí, menos cómo eran? ¿No? sí, y como lo mencionó de que ahorita en la actualidad están las escort, este, justamente yo no tenía el conocimiento de esto hasta como comenzamos a abordar de esos temas en nuestras clases de criminología. Sí pudimos ver también, o sea, yo pude ver casos de las SCORE y cómo ellas pasaban de estar en una clase baja o media, se comenzaban a sentir como en una clase más elevada porque comenzaban a cambiar su vestimenta, su forma de actuar, a los lugares que frecuentaban, las amistades, todo. Incluso llegaban a operarse físicamente, cambiándose su rostro con la nariz o poniéndose prótesis en cualquier parte que ellas consideraban que las hacía sentir más elevada. Y ahí fue cuando me di cuenta de que sí, realmente en la actualidad todavía se ve eso. Es exactamente, son las acompañantes, ¿no? Que de veras en el mundo de los negocios, en los viajes internacionales, en la política, hay muchos políticos que las contratan y por desgracia, pues hay toda una industria detrás, ¿no? De estas, tanto en la prostitución, vamos comúnmente, como en este grupo que es un poco más elite, ¿no? Del día de hoy, sigue habiendo un negocio detrás, sigue habiendo riesgos, ¿no? Y, y me imagino que esa parte también la ven como parte del crimen, ¿no? Sí, y las consecuencias de que trae, porque están en un estilo de vida que están rodeadas de mucha droga, de cosas así, e incluso llegan a salir embarazadas y al final terminan siendo madres solteras porque como nada más cumplían un trabajo, un rol como acompañante, entonces eso no conlleva ninguna relación con la otra persona. Claro, claro, bueno, así sucedía también, digo, documentándome de esto que sucedía en Corinto, decían que pues, había veces que eran contratadas por meses, ¿no? Y ya después se iba a las personas porque pues la población había mucha población flotante en Corinto. El punto aquí es esta cultura que se está dando al día de hoy y por eso es importante primero entender lo que sucedía en Corinto, cuando escribe Pablo, cuando Jesús vive, e incluso también antes, cuando nosotros leemos las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, tenemos que entender qué era lo que estaba sucediendo primeramente allá y cómo pensaban, para ver si coincide con nuestros pensamientos y poder llegar a la solución que en su momento Ezequiel, Isaías y otros mensajes que Dios nos da a través de sus profetas o a través de sus mensajeros, para que ese mensaje sea correctamente llevado a la actualidad. Aquí no hay gran tema de pensarle,
porque estamos hipersexualizados. Sí. O sea, al día de hoy nuestra sociedad está hipersexualizada y en medio de este tipo de problemáticas, ¿no? Y la exposición cada vez se hace incluso de la niñez, cada vez se va disminuyendo el grado de que se expone a esta sexualidad. Sí, estaba leyendo que el primer contacto, en promedio, el primer contacto con la pornografía, los niños lo tienen a los 8 años. Y es algo que luego sucede, Gerald. A veces les damos, por ejemplo, los celulares. Se los damos porque todos los niños en sexto de primaria ya tienen celulares, ¿no? Y se los empezamos a prestar en cuarto, quinto año de estudios, ¿no? ¿Y qué sucede? Que lo hacemos para que pasen el rato, para que no nos molesten y en una forma muy insensata. Y no te estás dando cuenta, mucha gente no se da cuenta que le está dando la llave hacia la pornografía. Ah, pero no hablan con ellos de eso. Entonces, o no están al pendiente. No están al pendiente, ¿no? Entonces, nos extrañamos de que hay muchachos en la pornografía. Bueno, problemas sexuales. Un consejo, y este va para los papás, si algunos nos están escuchando y si son puros jóvenes, tengan mucho cuidado el día de mañana que sean padres. Cuando ustedes están entregando un celular, le están entregando la llave literalmente a la sexualidad, a la pornografía. Y si no hablan de esta forma, con esta claridad, y les dice, a ver, y lo hacen en una forma congruente, no saben el daño que le están haciendo a los niños por su comodidad. Esto implica también en los dispositivos móviles, en las tablets, etcétera. Van a ver pornografía a sus hijos. Así que a medida que más retardes entregarle un dispositivo móvil a tu hijo, va a ser mejor. Mejor llévalos al karate, llévalos a la natación, llévalos al soccer, a donde sea, y restringe lo más posible su acceso a estos ataques de sexualidad. Bueno, regresemos a este tema de la carta. ¿Qué sucedía en Corinto? Pues que los seguidores de Jesús en la iglesia estaban también hipersexualizados. Estaban sucediendo un montón de cosas en la iglesia de Corinto, que es lo que le llegan a platicar a Pablo. Y el segundo punto que toca era este: oye, aquí se andan metiendo unos con otros o unas con otras en la iglesia, en el grupo. Y ellos dicen que es normal, que no pasa nada, pues así lo hace todo mundo. Y no nada más eso, le llegan, o sea, hay el caso en donde una persona, un varón, le baja la esposa al papá. Por lo tanto, vemos que pues había también, pues ahora sí traían la primera, la segunda, la tercera esposa seguramente. Y aquí el hijo ahora andaba con la madrastra, ¿no? Entonces, era un caos. Y esto está sucediendo en la actualidad también en los grupos. O sea, hay personas que dicen, ay, ya, se va a echar Gil ahí su chorote de que solo nos tenemos que cuidar, que no podemos tener relaciones sexuales, ¿no? Está bien antiguo, Gil, ¿no? Y en cuanto aquí Pablo toca este tema, y ayúdame leyendo, Gerald, 1 Corintios 5, 6 y 7, y después lees del 9 al 13, por favor. Sí, dice, no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja, que a todos echa a perder. Fíjate, les está diciendo, o sea, no permitan nada, ¿no? O sea, esto va a echar a perder a todo el grupo de ustedes. O sea, si empiezan a permitir esto, que empiecen a tener relaciones sexuales unos con otros, como lo hacen, se va a echar a perder todo esto, ¿no? ¿Qué dice del 9 al 13? Dice,
Por cartas ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano o cristiano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado y de entre ustedes. O sea, le estaba diciendo, cuiden ustedes lo de adentro. O sea, no es, o sea, lo de afuera definitivamente va a haber gente que lo hace. Pero si ustedes son seguidores de Jesús, ya no es necesario, o sea, no deben caer en esas prácticas, o sea, les va a ir mal, ¿no? Es un poco como dice, te va a afectar, ¿no? Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, o sea, se van a contaminar en este aspecto y se va a ver, si ya hay un problema hasta que el hijo se mete con su madrastra, ahora, ¿qué va a pasar después? Entonces, Pablo le está diciendo, no estoy diciendo que expulsen, vamos así, que repelen a los de afuera Dios se va a encargar con ellos, sino que se cuiden adentro. Sí, ¿no? Se refería a los cristianos que estaban haciendo eso. Exacto, ¿no? Y que no les digan que está bien, ¿no? Porque ellos no lo veían que lo estaban haciendo mal. Claro. Entonces, fíjate, prácticamente les está hablando y previniendo de las conductas sexuales, ¿no? Así que, ¿qué es lo que te llama la atención o qué es lo que te gustaría reforzar en este aspecto? ¿Cómo crees? ¿Qué tan importante es para Dios el tema de mantenerte, vamos a decir, fuera de la inmoralidad sexual? Bueno, aquí, como menciona Pablo, y que hace referencia al Evangelio, coloca los pensamientos erróneos que tenían estas personas. Les recuerda de que Jesús murió por ellos y así como Él murió por ellos, la consecuencia de por sus pecados. Y entonces dice que tienen que cuidarse y que la ruina justamente de las relaciones en cuanto a todo viene también por la conducta de la conducta sexual que ellos estaban teniendo. La ruina, dijiste, la ruina de las relaciones. La ruina de las relaciones viene por la conducta sexual que ellos estaban teniendo. ¿Y eso cómo lo ves al día de hoy? Al día de hoy yo lo veo de forma de cómo en las parejas o los matrimonios se está viviendo muchas situaciones de infidelidades, que es una de las consecuencias, una de las causas principales de por qué terminan familias rotas y separándose por esas cuestiones de infidelidades. O sea, las relaciones al día de hoy, dices, se están rompiendo por inmoralidad sexual, porque le pone el cuerno el novio. ¿Cuántas novias sabes que el novio ha puesto el cuerno? Muchas. Muchas. Sí, y cada vez como no se ve la gravedad de la situación, como que bajan la gravedad de la situación, e incluso ya también se ve de forma contraria, que las mujeres también ponen mucho el cuerno a los hombres. Inmoralidad sexual. Y bien lo dijiste, es causa de los rompimientos de las relaciones, ¿no? Fíjate que en ese entonces, Gerald, decían, pero es que es común, o sea, no, igual como ahora puede suceder, no te vayas al extremo, ¿no? Y eso le decían a Pablo. Lee, por favor, ayúdame leyendo lo que dice en 1 Corintios 5, del 9 al 13. Dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. También dicen, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Claro que sí, pero Dios va a destruir las dos cosas.
En cambio, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas. Al contrario, debemos usarlo para servirle al Señor Jesús, pues nuestro cuerpo es de Él. Entonces, está diciendo, el cuerpo no es para darle vuelo a la hilacha. O sea, no es para eso, o sea, es para honrar al Señor. Hay una parte también que dice, es muy claro, ahí, perdón, dije en el capítulo 5, 9 al 13, no era del 12 al 13, pero bueno, vamos a ver en el capítulo 6, del 18, es 18 al 20, no cambié ahí la cita, pero ayúdame leyendo también, porque les está diciendo, o sea, ya Jesús pagó por ti, redimió tu cuerpo, ya no uses tu cuerpo para pecar, ahora usa tu cuerpo para honrar a Dios, ¿no? Y no es cierto, o sea, no es, o sea, lo que está diciendo, no digas como leías, o sea, soy libre de hacer lo que quiera. Sí. Claro, hay libertad. Sí, pero ahí se refería sobre todo a libertad y no libertinaje. O sea, que es lo como ellos lo tomaban, de como que es mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera. Y ya ahí entraba el libertinaje y no la libertad que tenían ellos de decisión. Ok, una cosa es la libertad de decisión, Y ¿no?, otra que cosa Dios es el te da, libertinaje. y otro el libertinaje. O sea, no te dice, fíjate, toda libertad tiene fronteras. La libertad que Dios nos da tiene límites, tiene fronteras. Y en esas fronteras tú vas a ser libre de hacer lo que quieras. Como decía Jesús, bueno, dice Génesis, dice Dios, todo puedes hacer, solo no comas de esto. Ahí estaba el límite, ¿no? Uno solo. Y no pudimos cumplir uno solo. Pero tú eras libre de hacer todo el resto, solo una cosa no. Dios establece siempre fronteras y dentro de esas fronteras vamos a estar bien, vamos a vivir en libertad, ¿no? El libertinaje es cuando quitas esas fronteras, ¿no? Cuando eso ya es libertinaje pleno y era lo que estaba diciendo, bien lo dijiste, una cosa es libertad y otra es libertinaje. Y aunque había esa cultura que decían, dice esta parte, la comida es para el estómago y el estómago para la comida, por lo tanto come, ¿no? El cuerpo no es así, es lo que ellos estaban diciendo. Y ahí es por eso que los exhorta, como bien decías, enfrenta el problema y les da la solución y con fundamentos en lo que a Dios le agrada en las Escrituras. ¿Qué dice del 18 en adelante? Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren a su cuerpo a Dios. ¿No? Entonces, honra tu cuerpo, ¿no? Es lo que me gusta mucho porque les dice, huye de la inmoralidad sexual, o sea, no lo hagas, ¿no? Claro que porque dice aquí, o sea, hay pecados que quedan fuera de ti, pero te va a afectar. Hemos sabido tema de casos de chicas, ¿no? Que andan 4:30 de la mañana y bueno, terminan muertas, ¿no? Yo no digo que esté ella en inmoralidad sexual, pero no se me hace muy lógico. Yo no dejaría a mi hija andar en esos lugares, ¿no? Y todavía que viaje en Uber y todo, no estaría yo creo ahí haciendo escolta a que termine, a que salga sana, ¿no? Pero bueno, así está la sociedad al día de hoy. Nos rasgamos las vestiduras y cuántos delitos hay contra las niñas y todo, pero pues los estamos dejando libres, en libertinaje, sin fronteras. Ahora, esta parte, tú decías, las relaciones se rompen por tema de problemas sexuales. El matrimonio, decías también, se rompe por infidelidades, por problemas sexuales. Y en el capítulo 7, me gusta porque Pablo explica claramente cómo debemos de comportarnos en el matrimonio.
O sea, incluso si vemos el hilo conductor es, toma ese capítulo 7, es a través de las relaciones íntimas. Y le enseña a los matrimonios cómo deben de comportarse. Claro que también les da un enfoque a los jóvenes, a los solteros, pero dirigido hacia el matrimonio. Exacto. El matrimonio es la voluntad de Dios. Dios hizo la sexualidad. Yo les he dicho, en Génesis 1 y 2 está la voluntad de Dios, y ahí es donde dice, y dejará el hombre a padre y a madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y están hablando de que la intimidad es algo maravilloso, en libertad, pero dentro de esos parámetros, de esas fronteras que te da el matrimonio, que te da el estar casado con una persona. Y lo que va a mantener es, obviamente, las relaciones íntimas dentro de ese lugar es una bendición, es algo que honra a Dios, que te va a dar hijos que se parezcan a ti, y no a cualquiera, sino a la pareja que amas, ¿no? Estaría muy padre que diga, ay, mira, se parece mucho a mi esposo, ¿no? Y porque te gusta, está guapo, y tú quieres que esté así el día que lo tengan a sus matrimonios, ¿no? Y es maravilloso, pero fuera de esos límites hay un riesgo tremendo. Te va a afectar tu integridad, va a afectar, por eso es importantísimo la integridad sexual, porque afecta tu integridad como persona, tus criterios, tu valor, pero el mundo está tratando de decirte, ahora tu mujer también decide con quién te acuestas. Y esto sucedía también en la iglesia de Corinto, afecta a los matrimonios en el tiempo, y ese capítulo 7 nos dice ahí, ¿cuál crees que sea la solución principal para no caer en inmoralidad sexual? Como lo menciona de primer punto, como menciona él de que ya estos no son sus propios, el cuerpo de ellos no son sus propios dueños, que ya el cuerpo pertenece a Dios, primero teniendo eso en mente, y segundo, y lo más principal es el amor. O sea, porque aquí... Porque le pertenece a Dios porque te amó, Ajá. Porque Él se entregó por amor, ¿no? Entonces... El punto focal es el amor en el Evangelio. Exacto. ¿Y qué más puedes concluir para ya cerrar esta primera parte? De que, como menciona, el amor es negarse a uno mismo y estar buscando el bienestar de los demás y cuidarse principalmente porque en el matrimonio también envuelve mucho eso en cuanto a lo del amor. También el amor que Jesús hizo por lo que hizo por nosotros, porque Él se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados, para poder así redimirnos. Entonces, eso también es una parte importante. Entonces, el deseo de Pablo realmente con esta carta, yo siento que era el de purificar cómo se estaba llevando las cosas en la iglesia, para poder guiarlos y llevarlos otra vez al punto focal, que era el amor que Jesús tuvo por ellos y el cambio que Jesús tendría que hacer en ellos, en su corazón, y para que ellos pudieran dejar estas divisiones espirituales y dejaran de actuar con este libertinaje de que más vale los estaba desviando del propósito de Dios que tenía para ellos y estaba saliéndose de control todo. Claro. El amor. El amor es el que nos va a llevar realmente a cuidarnos. Si tú te amas y esperas a alguien que te ame, ¿no? Seguramente eso va a mover a que te mantengas íntegro sexualmente, ¿no? El saber, yo les he dicho, la intimidad sexual es un regalo que Dios tiene para todos, para el hombre y la mujer, es su regalo de bodas, es su regalo de matrimonio. Entonces, ya un regalo usado y todo por varios, y pues ya está de segunda, tercera, cuarta mano, no sé de cuántos son al día de hoy, pero va a ser muy hermoso en el cual puedas entregarte
a un varón que también se cuidó. No es, solo lo puede hacer alguien en el que Cristo está en su corazón. Entonces, definitivamente el amor nos va a guardar de la integridad sexual. Uno ya casado, cuando amas, eres fiel, eres leal y no vas a ponerle el cuerno a tu esposa, a tu esposo. Y el amor es el tema. Ahora, concluyendo, y esta parte lo digo, yo no sé si los que nos están oyendo han caído en algún tema de problema sexual, en pornografía, le han puesto el cuerno, traen algo en su corazón, porque algo importante es que Dios conoce todo. Y a lo mejor no se ha enterado, nunca se enteró el novio, la pareja, quien fuera, pero Dios sí. Yo te digo una cosa, esta carta Dios está haciendo que tú la escuches, pues principalmente para que le pidas perdón, para que arregles cuentas. Arranca la carta a los Corintios diciendo que lo vil y lo despreciable del mundo escogió Dios, dice 1 Corintios 1 del 27 al 31, dice, y así nos escogió. Nadie llegó limpio, pero Dios te quiere limpiar y te quiere perdonar. Así que si tú estás en una situación como pudimos estar varios de problemas, de pecado sexual, pídele perdón a Dios. Él te puede restaurar, así como le mandó esta carta a la iglesia de Corinto, hoy te la está mandando a ti. Huye de estas inmoralidades sexuales y seguramente Dios, si tú le pides perdón, te va a perdonar. Quiero cerrar aquí, vamos a ver en el siguiente video los otros 3 problemas que expresa la carta, pero tú que nos estás escuchando, aquí abajo en el link, ¿no? Si tú te sientes así y eres honesto y aceptas que has cometido pecado, que le has faltado en pensamiento, videos, lo que hayas visto, incluso caído físicamente, pídele perdón a Dios y Él te va a restaurar. Aquí abajo va a estar la liga de una pequeña oración que te invito a que tú hagas y que la medites. Pero estoy seguro que Dios quiere restaurar tu vida, así como quiso restaurar la vida de los seguidores de Él que vivían en Corinto. Gracias, Gerald. Nos vemos la siguiente para ver los otros 3 casos, ¿no? Y qué bendición tenerte compartiendo la palabra. Nos vemos para la próxima. No dejes de ver el video que estamos dejando en la liga aquí abajo, el plan de salvación para tu vida. Nos vemos. Bye. Bye.